2025 llega a su fin y ha sido un año en el que el cine pues, nos ha dado buenos y malos momentos. E igual que en el otro vídeo repasábamos las peores películas, en esta ocasión vamos a hablar de las mejores películas que nos ha dejado este 2025. Yo soy Camarraden y esto es Al Cine con Camarraden. Y bueno, aclarar, igual que en el anterior vídeo, que se trata de películas que se hayan estrenado en cines y que yo haya visto. Es un top totalmente subjetivo, es mi opinión acerca de estas películas que he visto. Y como os digo, solo aquellas que se hayan estrenado en el cine. No incluyo películas de plataformas porque hay un montón y se ampliaría muchísimo el vídeo. Por ejemplo, Frankenstein es una película que no está en el top, no porque sea de lo mejor que no porque no sea, perdón, de lo mejor de este año, sino porque simplemente al ser de plataforma no la cuento dentro de los estrenos de cine. Dicho esto, vamos ya con el top. Como en el anterior vídeo, vamos a ir de menos a más y el top 10 lo empieza la que para mí es una de las mayores sorpresas del año. No la mayor, porque creo que ese privilegio le corresponde a otra película de este top, pero en el top 10, Anaconda. Creo que hay un vídeo entero explicando por qué creo que Anaconda es una de las mejores películas de este año, pero es que ha sido sin duda la película con la que más he disfrutado y más me he reído este año, siendo de comedia, porque hay otras películas con las que me he reído por cositas que hablaremos más adelante, pero Anaconda yo creo que se merecía estar en este top 10. Es súper divertida, súper entretenida, súper graciosa, te hace pasar un buen rato, no dura mucho, dura unos, creo que es hora y media o poco más. Y ya os digo que es media hora de estar todo el rato riéndote, disfrutándolo. Es una película que se deja ver muy bien, que es muy agradecida con la audiencia. Te da una película que tú esperas ver cuando vas a ver una peli de Anaconda. Pues te esperas algo de esto y qué esperar de una película de comedia que tienen como protagonistas a Paul Rudd y Jack Black, sin duda de mis recomendaciones de este año 100%. El top 9 lo ocupa una película que, bueno, para mí es un imprescindible. Siempre que hay una película de este director, siempre acaba entrando en mi top 10 de películas del año, top 5, porque es un director que yo personalmente le tengo muchísimo cariño, es de mis directores favoritos y todo lo que hace para mí es arte. Y hablo obviamente de La trama fenicia de Wes Anderson, una película pues como todas las películas de Wes Anderson, alocada, sin sentido, divertidísima. La verdad que se deja ver. Dura pues también por ahí o una hora y media o algo más. Y está llena de personajes divertidísimos, súper excéntricos. Bueno, la típica película de Wes Anderson, donde la simetría y el color abunda por todas partes. Es una película visualmente preciosa. Benicio del Toro hace un papel increíble. Michael Cera está que se sale. Pero es que ya no es solo eso, es que el reparto también lo forman, pues entre otros, Tom Hanks, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch, Jeffrey Wright, creo que está también Scarlett Johansson. O sea, una película súper disfrutable, súper divertida, que sigue la vida de un hombre de negocios llamado Sasa Corda, que debido a que lo intentan matar en múltiples ocasiones, decide legar toda su empresa, que creo que, si no recuerdo mal, es una empresa de armas, a su única hija, que además es monja, y la verdad que es una peli divertidísima. Hay situaciones súper absurdas y el final es una genialidad. La verdad que de lo mejor que este año, no la mejor porque este año ha habido muy buen nivel, pero sin duda una de las películas que recomendaría a todo el mundo que es fan del cine y sobre todo si eres fan de Wes Anderson, no te puedes perder esta película. En el top 8, sinceramente, película que para mí me ha sorprendido también porque veníamos de pelis bastante malillas y para mí ha sido como un cambio en la saga muy fresco y muy necesario. Y hablo de Predator Badlands, la nueva entrega de la saga Predator, una película que por fin se centra
totalmente en las criaturas y no tanto en la trama de los humanos. Esta vez el protagonista es un Predator que va en busca de una presa para demostrar su valía al clan familiar, y la verdad que es una película, pues visualmente es increíble, que añade un montón de lore a la franquicia, súper entretenida, tiene un montón de acción, de otra vez de una duración aproximada de hora y media, hora y 40, y la verdad que ya os digo que funciona muy bien, súper entretenida, acción a raudales, tiene momentos de comedia muy graciosos. La relación entre el Predator y el sintético también tiene momentos muy buenos. Yo la verdad que me reí un montón, la disfruté un montón. De hecho, no lo estáis viendo porque tengo el croma, pero detrás del croma está el palomitero de la peli de Predator porque me gustó un montón. Elle Fanning tiene dos papelazos en esta película, lo hace muy bien. En el año de la película de los clones, de los dobles, de un actor interpretando a dos personajes, que de esto a lo mejor hago un vídeo más en detalle de por qué esta tendencia en el 2025, porque han sido muchas películas las que han repetido esta, pero en el caso de Predator funciona muy bien, y la verdad que, ya os digo, una película súper interesante, una historia de redención, de aventuras, explora un montón de cosas, y si queréis pasar un rato entretenido con una peli de acción que disfrutéis un montón, sin duda es vuestra película. Seguimos con sorpresas y con películas que he disfrutado un montón en el cine, y para mí la mayor sorpresa de este año ha sido Drácula de Luc Besson. Ojo, sorpresa que no por ello la mejor película del año. Es una película que sinceramente no tenía muchísimas esperanzas en ella debido a las últimas adaptaciones que tuvimos del personaje, pero que se disfruta un montón. Drácula A Love Story es un peliculón, muy disfrutable, muy respetuoso con lo que es el legado de Drácula, ¿sabes? No es Drácula la leyenda renace, sino que te muestra más a Drácula como persona y no Drácula el monstruo, pero así hay pinceladas, y os digo, es una película preciosa, súper bonita, visualmente es increíble, la caracterización de los personajes está súper bien hecha, las armaduras, el acting del actor que hace de Drácula es espectacular. Luc Besson creo que hace un peliculón, un trabajo increíble. Y os digo, de mis películas favoritas este año. Además, esta sí que creo que dura un poco más. Bueno, esta sí que creo que dura 2 horas y poco, pero yo os digo que son 2 horas, que eso os pasa rapidísimo. Tiene momentos graciosos, pero no graciosos en plan de comedia, sino que la situación y cosas que plantea son divertidas, y además tiene momentos muy serios, momentos muy bonitos. La caracterización de Drácula es espectacular. También permite ver un poco más cómo es la vida de Drácula, ¿no? Dentro del castillo, un parte al Drácula humano, cómo funciona el amor, los sentimientos de Drácula. La historia es bonita, muy bonita. Y os digo que si no la habéis visto, dadle una oportunidad, porque para mí es de las películas más bonitas y que más me han sorprendido en este año, en 2025. Cambiamos, pero tampoco mucho, porque la siguiente película de la lista es una de mis favoritas y estuvo, fuera coñas, creo que prácticamente más de medio año, ¿sabes? Porque esta peli creo que salió en febrero y estuvo prácticamente todo el año como mi top 1. Luego sí es verdad que hubo estrenos que le hicieron cambiar, pero sin duda una de las películas que más me gustó, y yo creo que si no hubiese habido tanto nivel este año sería el top 1 de la lista, sin duda. Sinners de Ryan Coogler me parece una de las películas que toda la gente que le guste el cine o el cine de vampiros debería ver. Sin ser una de las grandes películas de vampiros y cayendo en algunas incongruencias dentro de lo que es el tema del funcionamiento de los vampiros, creo que plantea una película súper interesante y que se nota muchísimo la mano de Ryan Coogler. Michael B. Jordan tiene dos papeles increíbles, lo hace súper bien haciendo de los gemelos. Hailee Steinfeld está también increíble en su papel. Creo que es Miles Catton el que debuta en esta película, que es el que hace del chaval joven, que también lo hace genial, tiene un papel muy bueno. Y además tiene un folclore, una música, momentos musicales
muy muy buenos. La OST de esta película es increíble. Hay una escena fuera del lugar donde están encerrados que se ponen los vampiros a cantar, que es increíble, súper bonita. Una presencia también tienen los personajes. El villano es increíble, tiene un aura de malo, de que te lo crees, que mola un montón. Les digo, una película muy disfrutable. Y además, como siempre, pues un poco Ryan Coogler metiendo ahí la crítica social, ¿no? Con el racismo de la época, bueno, y el actual también. Pero yo os digo que Ryan Coogler hace un trabajazo en esta película increíble. Tiene un montón de folclore de la música y de los orígenes del jazz en América, súper super guay. Un tema también ahí de, no tanto de la mafia, sino de cómo funcionaba la sociedad en aquella época, lo difícil que era ganarse un lugar en la sociedad. Tiene, bueno, la típica crítica que siempre mete Ryan Coogler en su película. Y bueno, la verdad que es una película muy, muy disfrutable. A mí me gustó un montón, tanto que yo os digo, fue mi top uno prácticamente casi todo el año. Sí es verdad que luego hubo películas que me gustaron más, que pegaron un pelín de bajón, pero totalmente recomendable. Además dura también eso, 2 horas, 2 horas y 20 prácticamente. Pero os digo que se pasan súper rápido y que las vais a disfrutar un montón. Continuamos el top con otro de los directores que a mí cada vez me sorprende más con todo lo que hace, y lo descubrí prácticamente de casualidad. Y no, bueno, no es aún de mis directores favoritos, pero prácticamente todo lo que hace me gusta un montón. Y este año firma pues una película que no es una obra maestra, pero que es, vamos, una de las mejores películas del año con diferencia. Aunque también es verdad que ayuda un montón tener a una actriz como Emma Stone en tu película. Y hablo de Bugonia, de Yorgos Lanthimos. Este tío hace unos peliculones súper locos, súper absurdos, pero que además son buenísimos. Bugonia parte de la premisa de que dos tíos completamente obsesionados con las teorías conspiranoicas deciden secuestrar a la CEO de una compañía, que además coincide que es la jefa de uno de ellos, porque están convencidos de que es un alien que ha venido al planeta para conquistarlo y destruirlo. Y ya os digo que a partir de esa situación se suceden un montón de situaciones absurdas, ridículas, disparatadas. Emma Stone en un papel increíble, que sinceramente no descartaría que Emma Stone se llevase el Oscar por el papel que hace en Bugonia, porque es increíble. Es una actriz muy muy buena, además es súper característica, súper expresiva. Creo que hace muy buen papel en Bugonia. Y os digo que la peli es una pasada, se disfruta un montón. Vas a estar prácticamente toda la película sin entender muy bien qué está pasando. Pero parte de la gracia de la película es esa, tiene un plot twist, bueno, varios plot twists a lo largo de la película, bastante locos, pero yo os digo que es una película que, aunque sea una vez en la vida, hay que verla, porque Yorgos Lanthimos es un tío que yo creo que es digno de estudio. La cabeza de Yorgos Lanthimos debe ser como el cuadro de, como el Jardín de las Delicias del Bosco o algo así, porque no tiene sentido lo que se le ocurre a este hombre. Y os digo que para mí uno de los esenciales, todo lo que hace siempre entra, igual que con Wes Anderson, en mi top de favoritas del año. Continuamos el top, no sé si ahora mismo es el top 4, creo que sí, top 4. Se queda fuera del podio por poco y os explicaré por qué. Y es una película que probablemente muchos coloquéis más arriba o muchos coloquéis como la peor del año, porque no ha dejado indiferente a nadie. Y hablo de Una batalla tras otra, la película nueva de, bueno, de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, entre otros. Y la verdad que es una película súper loca. Dura además casi 3 horas, 2 horas 40 tranquilamente las duras, pero es que además da igual porque se disfruta, es un peliculón. Es súper loca ver a DiCaprio en una faceta súper rara para él. De hecho, tampoco descartaría que el Oscar a Mejor Actor se lo llevase DiCaprio por Una batalla tras otra. Es una película que sin duda saca lo mejor
de DiCaprio, donde vemos a DiCaprio en el papel de un guerrillero que, bueno, mientras estaba en la milicia, se enamora de una miliciana que pues se ve obligada a desaparecer y él tiene que crear en solitario a su hija. Lo que pasa es que en el futuro pues vemos una relación ahí entre un militar que estaba medio obsesionado con su mujer y que hay ahí unos temillas que zanjar muy buenos y que involucra a DiCaprio en una serie de acontecimientos que son súper bizarros, súper extraños. Y ya os digo que para mí fue un peliculón, se disfruta un montón, tiene momentos de no entender nada también, un poco como Bugonia, solo que más realista entre comillas. Y Sinpin está increíble, o sea, es que tanto Sinpin como DiCaprio podían llevarse un Oscar por esta película porque sus papeles son increíbles. Quizás más el de Sinpin por el tipo de personaje que es y las situaciones que tiene, pero yo os digo que es una peliculón. O sea, totalmente recomendable. Además, bueno, sale también Benicio del Toro, que es un seguro prácticamente. Benicio del Toro que entra en 2 películas de este top 10, es digno de mención. Y os digo que es una película que merece la pena ver. Al final, DiCaprio siempre, o casi siempre, toma papeles difíciles a veces de entender, pero que hace muy bien. Y además es que la película viene firmada por Paul Thomas Anderson, que yo desde que estrenó Licorice Pizza vivo enamorado de él. Me gusta un montón lo que hace y ya os digo, Licorice Pizza, Magnolia, There Will Be Blood. Sabéis el tipo de películas que son si las habéis visto, y si no habéis visto una batalla tras otra y os gusta Paul Thomas Anderson, tenéis que ver esta película sí o sí, 100% recomendada. Entramos ya en el podio y esta película sé que a mucha gente no le ha gustado y yo creo que a lo mejor a mí me ha gustado mucho por el tema de que yo soy muy fanático del deporte que trata. Y no, tranquilos, no hablo de la peli de Fórmula 1 con Brad Pitt, aunque podría ser perfectamente, sino que hablo de Him, creo que en España se tituló el mejor, juraría, de Justin Tipping, y básicamente es una película que sigue la historia de un jugador de NFL que sufre un traumatismo craneoencefálico que podría acabar con su carrera y que sin embargo le dan la oportunidad de entrenar con la superestrella Isaiah White. Y seguimos un poco las desventuras de cómo es la vida de un supercampeón y cómo se adaptará un joven que tiene o sueña con esa vida. Dicho así, suena a película motivacional, de deporte, historia de superación. No os confundáis, es una peli de terror psicológico. Lo que pasa que la premisa es sobre un tío que quiere entrenar en NFL. La película es oscura, tiene momentos súper tensos, súper incómodos. Creo que es Tyree Whiters, el prota, Tyree Whiters, hace un papelón. Vamos, el prota de esta película es increíble y curioso porque también salió en una de las peores pelis, o para mí una de las peores películas de este año. Y Marlon Wayans, o sea, tiene un papelón en esta película haciendo de Isaiah White increíble. O sea, es una locura lo bien que actúa, los momentos que nos da. Y ya os digo que para mí fue de las mejores películas de este año. No entra en el top porque este año está muy reñida, porque podría haber sido top 1 tranquilamente. Creo que es la película que más me ha obsesionado este año. Me gustó un montón, la banda sonora está súper currado. Además, creo que viene producida por Monkey Paw, el sello de Jordan Peele, y Jordan Peele es mi director de terror favorito. O sea que todo lo que lleva el sello de Jordan Peele, por lo general, es de calidad. Sé que a la peña y a la crítica no le gustó demasiado, pero yo le daría una oportunidad. Tiene momentos súper icónicos, momentos súper incómodos, momentos bizarros, súper extraños. Parece todo un sueño febril. Y mola también la contraparte y la crítica que hacen realmente a todo el tema de la NFL, las superestrellas, los contratos deportivos, que lo involucra muy guay. Y ya os digo que si os mola la NFL, la tenéis que ver. Si os mola el terror psicológico, os lo recomiendo. Y si buscáis un día una película que ver, no muy larga, dura hora y media más o menos justa, os la recomiendo totalmente porque os hace pasar un buen rato. La peli tiene unos bajones,
unos subidones, súper rara. Estás todo el rato intentando averiguar qué pasa y la verdad que siempre lo que pasa se te escapa a tu intendencia porque va un paso más allá, súper al absurdo. Hablábamos antes de películas sorpresa, películas que me han sorprendido. Hablaba de que Drácula era mayor sorpresa, pero en este caso la sorpresa no es la película, sino quien la protagoniza en uno de sus mejores, sino el mejor papel en el que lo he visto, con una secundaria de lujo y en una película que a mí me sorprendió porque es muy entretenida y sobre todo protagonizada por quien está protagonizada, muy bien llevada, porque no es un actor que nos tenga acostumbrado a hacer papeles en los que requiera de una interpretación, sino que nos tiene más acostumbrados a películas de acción sin una trama tan dura. Hablo de The Smashing Machine, mi película, sin duda es mi película favorita del año y no está en el top 1 porque hay una película que me parece insuperable por la experiencia que fue para mí verla en cines sin saber exactamente de qué iba. Pero Smashing Machine es mi película favorita de este año. Es una película protagonizada por Dwayne Johnson junto a Emily Blunt, donde se nos narra la historia de Mark Kirk, una de las leyendas del UFC, y habla un poco de los años 90 y de cómo afectó la derrota a su carrera. Es una película muy personal, sentido que vemos un aspecto que normalmente no se suele ver de los luchadores de UFC o de los luchadores en general. Suelen ser gente como muy dura, muy violenta, que tiene una fachada como impenetrable. Y en este lado pues vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Como realmente es de dura la vida de un luchador del UFC, teniendo que lidiar pues con adicciones para soportar el dolor, sobre la exigencia ya, no solo de la exigencia de la competición, sino la exigencia personal que tengas contigo mismo, cómo te cambia esa afecta, o sea, cómo te puede llegar a afectar esa autoexigencia a ti mismo. Es una película que, aunque no te guste el tema del UFC, creo que es muy necesaria ver para entender el concepto que tenemos de nosotros mismos, de la autoexigencia, de cuándo parar, cuándo exigirnos, saber cómo podemos responder ante ciertas situaciones. Y os digo que es una película que a mí me gustó un montón, me parece preciosa entre comillas, porque es una historia dura, o sea, hay momentos muy duros de la peli y hay momentos que son una locura. El problema que tuvo esta película es que The Rock no es el típico de película que irías a ver de The Rock, y yo precisamente por eso fui a verla, porque ver a The Rock en un papel serio que requiere interpretación, creo que le queda en ocasiones un pelín grande, pero sale muy bien del paso. Hay escenas que se nota que The Rock a lo mejor ese nivel de actuación no lo tiene, pero también te crees que un luchador del UFC puede actuar así. Entonces creo que libra muy bien, porque al haber sido el luchador entiende muy bien también el mundillo en el que se está moviendo. Quizás es un pelín larga, 2 horas, se le hace un poco densa a veces la película, pero yo os digo que totalmente recomendable, sobre todo si os gusta la UFC, el tema de la lucha libre, os va a gustar seguro. Y si queréis ver una película buena, entretenida, aunque dura, os recomiendo totalmente The Smashing Machine, porque ya os digo que para mí fue una grata sorpresa ver a The Rock en un papel tan bien llevado. Y el top 1 de mis películas de 2025 es, ¿quién lo iba a decir al principio de año? Una película de terror. Pero es que, madre mía, qué película de terror, qué peliculón, qué sorpresa, que todo fue Weapons. Para mí, la película del año. Los trailers parecían una película genérica de terror, de niños secuestrados, poseídos, pero qué película es Weapons, qué obra de arte, cómo disfruté la película en el cine. Recuerdo la experiencia de ver Weapons, de decir, madre, qué locura es esta, no entender nada. 2 horas muy bien llevada de películas, con una estructura que me gusta un montón, a pesar de que considero que hay tramas que si las omites de la película llegas al mismo punto. Creo que ese estilo de narración, de contar la historia al estilo Pulp Fiction, salteado, intercalando historias que confluyen en un mismo lugar, funciona muy bien, y la verdad que tiene una identidad muy buena
hora de contar una historia. Julia Garner está increíble en esta película, tiene un buen papel y lo hace genial. Josh Brolin, sí es verdad que es un papel más secundario y la verdad que lo hace muy bien. Pero sin duda el personaje que se roba el show, y obviamente está claro por qué, porque le van a hacer un spin-off, es la tía Gladys. Es uno de los mejores personajes construidos en terror de los últimos años. Y además es increíble porque tú lo ves como una persona, pero te generan las mismas vibes y el mismo miedo que te puede generar Pennywise. O sea, es increíble. Tiene varias escenas. La primera vez que la vemos sin saber que es ella, que solo la vemos como si fuese una visión. Esa escena, te lo juro, que yo en el cine me dio muy mal rollo, me dio miedo. O sea, genuino miedo. Porque es una actriz súper expresiva. La caracterización es increíble. Y ya os digo que Gladys, o sea, es probablemente de los mejores personajes de terror de los últimos 5 años, tranquilamente. Y lo digo sin ningún tipo de terror. La película, o sea, de ningún tipo de miedo. La película, ya os digo, se desarrolla como por partes, desde los diferentes puntos de vista, pero sobre todo cuando empieza el último punto de vista, que es el que te explica toda la trama de la película, que todo empieza a cobrar sentido. Yo simplemente pues me quedé así, boca abierta, aplaudiendo porque no podía venir. Y creo que el tramo final, sobre todo el arco final y el desenlace, es de los mejores finales que he visto yo en una peli de terror. Creo que la película acaba muy bien. Y os juro que no recuerdo haber visto nunca una sala de cine entera descojonándose en una película. Porque, a pesar de que Weapons es una peli de terror, sabe cómo hacer comedia. Y hacer comedia voluntaria. O sea, busca ser cómica en un aspecto y lo hace totalmente genial. Tiene varios momentos que creo que rompen precisamente con esa tensión y ese terror que intenta generar. Y por eso te hacen gracia, porque son como relajos cómicos que entran muy bien y que luego dan pie a un desenfreno, que es el final, que es increíble. Ya os digo, yo me acuerdo perfectamente de cuando fui a ver Weapons, que además justo coincidió que habíamos salido de ver también la de Bring Her Back. Y yo me acuerdo de haberme reído con mi madre viendo Bring Her Back, pero no porque que tenga comedia voluntaria, sino porque había situaciones suficientemente ridículas para ser graciosas. Y en Weapons las hay, pero de manera totalmente consciente. Busca generar eso y le funciona muy bien. Ya os digo, al final me pareció increíble. Nunca me había reído tanto viendo una película. Y de hecho, precisamente por lo que fue la experiencia, lo que la disfruté, lo que me gustó la película, lo bien construida que está, ha sido mi top 1 desde que la he visto y tenía claro que estrenase lo que se estrenase, nada iba a sacar a Weapons de ese top 1. Película totalmente recomendada. Y aunque es una película que a lo mejor no se preste a verla pues todos los años o hacer rewatch, porque sí es verdad que hay un montón de películas, por ejemplo de Smashing Machine, sí que se me presta más para verla pues dentro de un año, cuando salga en físico o salga en plataformas, pues a verla para recordarle y decir, joder, qué buena película. Weapons es más la experiencia de verla la primera vez sin saber lo que va a pasar, que viéndola después y sabes lo que va a pasar, quizás a lo mejor no me parece tan buena. Pero yo os digo que yo Weapons ha sido una de las películas que más he disfrutado. Ya no te digo este año, sino en los años, en los últimos 3 años que he ido muchísimo más al cine de lo normal. Ha sido la película que más he disfrutado. Y bueno, eso es todo por mi parte. Este ha sido mi top 10 de películas de este año. No sé qué opináis vosotros, si os falta alguna película, si os sobra alguna y meteréis otra. Estoy abierto totalmente a leer vuestros comentarios. Si hay algo que me gusta es conocer las opiniones de la gente acerca de las películas que se han estrenado este año. Hay películas que este año también considero que son muy buenas, pero que a lo mejor pues no pueden estar en este top, porque por ejemplo se me ha quedado fuera Brutalista, que me parece una peli muy buena. Betterman me gustó un montón, pero menos que estas. La vida de Chuck me parece una peli preciosa que también me sorprendió un montón. Hereje de Hugh Grant me parece una peli también muy muy buena. Mickey 17 me gustó un montón. A Complete Unknown estaba muy bien. Warfare, que es una peli a lo mejor no tan conocida. Y os digo, hay muchas. Este año ha habido montones de películas que me han gustado un montón, que han sido muy buenas. Pero si me tuviese que quedar con 10 de este año,
son las 10 que hay en este vídeo. Así que nada, desearos un feliz año o feliz inicio de año, depende de cuándo veáis este vídeo. Recordaros que también tenéis en el canal el top 10 de peores películas de este 2025. Y esperemos que 2026 nos traiga tan buenas películas como este 2025. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.